Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el primer vídeo del tema 2 del bloque 5. Tenía pensado empezarlo diciéndote que es un tema muy importante, que tienes que tener mucho cuidado con él, porque lo preguntan mucho, pero como suelo hacer eso con prácticamente todos los temas, porque al fin y al cabo todos los temas, hasta los temas más chorras, pueden llegar a ser cruciales y te puedes jugar la posición con ellos, en este caso quiero ir un poquito más allá y quiero, a modo de introducción, enseñarte esto. Esto de aquí, como puedes ya ver, es la distribución de preguntas de examen. Y básicamente me he dedicado a coger los dos exámenes que tenemos de turno libre y a ver, pregunta por pregunta, de qué temas son. Tanto la primera columna, que es la de el primer examen o subexamen, llámalo como quieras, la primera 60, y luego los dos supuestos, ¿vale? Que son las dos siguientes columnas. Lo que está en gris son las preguntas de reserva. Y básicamente, bueno, simplemente quiero que te fijes en esto de aquí, lo que está en azul, que es el bloque de gestión financiera, y que veas que el tema 2, que te fijes en lo que ha caído. La convocatoria de 2017 cayeron 3 y luego una en un supuesto y 2 en otra. Y en la del año anterior, la última que tenemos, cayó una, 4 y 3. Es decir, los dos supuestos prácticamente se puede decir que casi giraron en torno a este tema que vamos a ver ahora. Así que creo que sobra decirte lo importante que es y todo eso. Dicho esto, bueno, es un tema, es un tema que como verás es, es complicadillo, pero no es difícil. Y es un tema que, como ya te dije, está un poco, como te dije en los vídeos del tema primero de este bloque, este tema también está dentro de esa dinámica, de esa lógica del bloque 5, según la cual son temas que van más de entender que de memorizar. Y eso, si sabemos por dónde tenemos que ir a la hora de estudiar y entendemos las cosas más importantes, es una ventaja, ¿vale? No tenemos que tener miedo a estos temas porque estos temas, sobre todo este tema en concreto, que a priori puede asustar un poco, es un tema que luego renta bastante, por lo que te digo, porque si desactivamos las cosas así más chungas que tiene, luego vamos a ver que simplemente memorizar unas listas, memorizar unas cosas y tener cuidado con 3 o 4 detalles. Lo demás es todo trabajo y un trabajo súper rentable, porque ya ves lo que te preguntan. Es un tema que no podemos perdonar, ¿vale? En parte por todo esto que te vengo diciendo, si normalmente estamos haciendo 2, 3 vídeos por tema, en este vamos a hacer 6, ¿vale? Y los vamos a dividir de la siguiente manera. En este primer vídeo vamos a llegar hasta la mitad de la estructura, ¿vale? Vamos a ver el concepto del presupuesto del Estado en España y vamos a ver hasta la estructura de los ingresos. Vamos a dedicar un vídeo solo a la estructura de los gastos y luego vamos a ver en un vídeo los créditos presupuestarios, las características, gastos plurianuales, eso en el tercer vídeo. Y luego el cuarto y el quinto lo vamos a dedicar a ver las modificaciones presupuestarias hasta anticipo de tesorería. Y luego en el último, lo que en otros vídeos normalmente hacemos en un extra, que son preguntas de examen, para este tema vamos a dedicar un vídeo exclusivamente para ver preguntas de examen, porque me parece que por la importancia, por lo que hemos visto, merece la pena hacer un poco este trabajo. Y nada, dicho esto, vamos con el tema. Esto, como siempre, que te pongo aquí, son el material con el que, bueno, yo he preparado el vídeo y también te recomiendo que tú prepares el tema para estudiarlo. La Ley General Presupuestaria, la Ley de Presupuestos Generales, la que sea. Que mires también la respectiva orden del Ministerio de Hacienda, que es la que dicta las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado y es lo que nos marca la pauta para muchas cosas que vamos a estudiar. Y luego que te mires el libro azul, que esto es un complemento de estudio fantástico porque es una introducción a la lectura de los presupuestos. Y muchas de las cosas, prácticamente todo lo que vamos a ver aquí, aparece explicado ahí. Y te lo recomiendo que lo tengas como una forma de estudio por contraste, por decirlo así. Es decir, que tú te estudies con tu manual, con esto, con lo que quieras, y que cuando termines el tema o antes, te mires eso, porque gran parte de los conceptos que vamos a ver y que te van a preguntar en el examen aparecen ahí.
de primeras te va a parecer un poco chocante porque son muchas páginas, pero vas a ver que la mayoría es paja, en el sentido de que son cosas que no vas a tener que prestarle atención, ¿vale? Pero explica muchas de las cosas y digo que es paja, a lo que me refiero es que te van a aparecer pues desglosados algunas aplicaciones presupuestarias, un montón de listas, que eso obviamente parece el listing telefónico, que eso no te lo tienes que mirar, pero tiene partes de explicación teórica que son estupendas y te recomiendo encarecidamente que lo mires. Bueno, dicho esto, vamos con el presupuesto, el primero de los epígrafes, y vamos a centrarnos en el presupuesto del Estado en España. Vamos a centrarnos en el concepto. Vimos en el tema anterior, vimos el concepto de presupuesto más así en abstracto, por decirlo así, más el rollo conceptual, ¿no? Y nos vamos a centrar ahora en lo concreto y en lo relativo a los presupuestos generales del Estado, del Estado de España, claro. Y más concretamente vamos a ver algo que nos dejamos en el tintero en el tema anterior, y es la definición del sector público estatal. Porque si recuerdas, la definición que a su vez nos da la Ley General Presupuestaria, cuando define los presupuestos generales del Estado, dice que es la expresión, esto te lo tienes que saber, tienes que saber decirlo de memoria porque, bueno, no hace falta en realidad, pero tienes que sabértelo lo suficiente como para que si te cambian cualquier cosa, lo sepas identificar, porque esto lo preguntan bastante, ¿vale? O sea, además es que sobre esta definición, como vamos a ver, pivota prácticamente todo el tema. Decía la definición, es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Vale, vamos a ver ahora qué es eso del sector público estatal. Esto lo define la Ley General Presupuestaria, pero puede ser un poco farragoso, un poco confuso, sobre todo porque se superponen dos clasificaciones, ¿vale? En los artículos 2 y 3. Y tenemos que ver como si fueran dos plantillas la superposición de ambas, ¿vale? Para un poco haceros una visión de conjunto. Esto que tienes aquí, en realidad es lo que te tienes que saber. Este recuadro imaginario, ¿vale? Que pone aquí sector público estatal, pues esto te lo tienes que saber sin ningún tipo de cortapisas ni de historias. Pero no es difícil en realidad, ¿vale? El objetivo principal aquí es que sepamos delimitar, tengamos muy claro qué es lo que queda por encima de esta raya que ves aquí roja y qué queda por debajo, ¿vale? En la primera de las clasificaciones que nos hace la Ley General Presupuestaria, básicamente nos divide, nos habla de, por un lado, la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal. Y luego aparte nos pone los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, ¿vale? Pero esa clasificación, como te digo, hay que ir un poco más allá. Y tenemos que ver cuáles, como te decía, quedan por encima de esta raya, que ya te adelanto que es la que marca el sector público administrativo, y cuáles quedan por debajo, que son que constituyen el sector público empresarial y fundacional. La gran diferencia, y es lo importante de todo esto, es que los que están por aquí encima tienen una naturaleza más, digamos, pública en sentido estricto. Y los otros tienen ya una naturaleza más empresarial, ¿vale? Y, por lo tanto, a los del sector público administrativo se les va a aplicar lo que se conoce como un presupuesto limitativo en cuanto a gastos, ¿vale? Y a los otros un presupuesto estimativo. En ambos casos, por supuesto, los presupuestos de ingresos son estimativos, porque tú estimas lo que ingresas, pero, o sea, no tiene sentido que limites lo que ingresas, ¿vale? Así que ten clara un poco esta cosa, porque, a ver, es muy de cajón, al fin y al cabo. Presupuesto limitativo de gastos para sector público administrativo y presupuesto estimativo de gastos para empresarial y fundacional, y en ambos casos estimativo de ingresos, ¿vale? Simplemente. Total, lo importante, como te digo, sector público administrativo, ¿cuáles son? Pues son la Administración General del Estado, obviamente, organismos con dotación diferenciada en los presupuestos generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado. Esto podemos verlo como si fueran... Bueno, lo tengo aquí en realidad. Esto que pone aquí sección 1, Casa de Su Majestad el Rey,
Tribunal de Cuentas, sección 04. Esto está sacado directamente de los presupuestos generales del Estado de 2018. Podría haberlo sacado de cualquier año, da igual, ¿vale? Consejo de Estado. Si te das cuenta, son los órganos que vienen de la Constitución, pero que es que no son un ministerio, no están integrados en la Administración General del Estado, pero carecen de personalidad jurídica. Todos estos van en los presupuestos generales del Estado y se comportan y forman parte del sector público administrativo. Tienen un presupuesto de gasto limitativo, como es lógico, y tienen su propia sección, que ya veremos más adelante qué es lo de la sección, ¿vale? Como, por ejemplo, más abajo, aquí empiezan la sección 12, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues, en cierto sentido, se comportan de forma parecida a un ministerio en cuanto a cómo se insertan en el presupuesto de gastos, que es lo importante en realidad, ¿vale? Ya te lo digo. Lo importante de aquí es para ver cómo se integra cada uno de estos órganos, cada uno de estos entes en los presupuestos generales del Estado. Con una salvedad. Aquí ves, por ejemplo, que están las Cortes Generales. Pero las Cortes Generales nos dice la Ley General Presupuestaria que están fuera, ¿vale? Así que tenemos que ver que tienes una sección, pero las Cortes Generales elaboran sus propios presupuestos. Esto tiene sentido, si te paras a pensarlo, tiene sentido porque al fin y al cabo no tendría sentido que el presupuesto del Poder Legislativo se integrase dentro de un presupuesto que elabora el Ejecutivo, ¿vale? Así que por eso, de preservar el Poder Legislativo, pues establece sus presupuestos de forma, pues eso, con una libertad propia y de manera autónoma. Pero claro, pero dirás, pero están aquí, están dentro aparecen los presupuestos, claro, pero es que nos dice la Ley General Presupuestaria que se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración de los presupuestos, para la elaboración del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Es decir, tienen autonomía, pero al fin y al cabo tiene que estar coordinado con los presupuestos, porque al fin y al cabo el dinero que van a utilizar en sus gastos proviene también del Estado, al fin y al cabo, ¿vale? Así que tengas en cuenta que es uno de estos que tiene dotación diferenciada en los presupuestos generales del Estado, pero que va aparte, ¿vale? Que elabora sus propios presupuestos en las Cortes Generales. Como ves, son excepciones y hay que tener un poco de cuidado, pero son muy lógicas, ¿vale? Y ahora llegamos al sector público institucional estatal, que era una de las divisiones que nos establecía el artículo 2, como te dije antes, pero aquí tenemos que ver que la raya importante, la raya roja esta, nos corta el sector público institucional estatal, ¿vale? Nos corta en la mitad para ver cuáles son lo que vamos a ver ahora, cuáles son los que tienen un comportamiento, digamos, 100% de administración pública y cuáles tienen un comportamiento más escorado hacia lo empresarial. Universidades públicas no transferidas, esos son sector público administrativo. No transferidas quiere decir, o sea, que no son de las comunidades autónomas, porque si fuesen de las comunidades autónomas no estarían en los presupuestos del Estado, ¿vale? Y ahora, cuidadísimo con esto, organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE, ¿vale? De la Administración General del Estado. Tenemos las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de la Seguridad Social, lógicamente esto es sector público administrativo, organismos autónomos, y aquí ya viene el corte, ¿vale? De aquí para abajo es todo sector público o empresarial o fundacional. Las EPEs, que son entidades públicas empresariales, ya te está diciendo el propio nombre, que no suena muy sector público administrativo. Autoridades administrativas independientes, con esto han intentado alguna vez liar, ¿vale? Mucho cuidado, que las autoridades administrativas independientes no son sector público administrativo. Sociedades mercantiles, obviamente. Fundaciones adscritas, pues obviamente es sector público fundacional. Y luego, cuidado con los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. Digo cuidado porque en principio no están en el sector público administrativo, pero tienen que cumplir dos requisitos para mantenerse fuera del sector público administrativo. Concretamente tienen que al mismo tiempo financiarse mayoritariamente con ingresos comerciales y tienen que producir bienes y servicios de mercado destinados al consumo. Es decir, al contrario, se puede decir, si los consorcios o los fondos sin personalidad jurídica, una de dos, o se financian con ingresos públicos o
no producen bienes y servicios de mercado destinados al consumo, es decir, tienen servicios públicos, por ejemplo, ya con que cumplan una de esas dos, ya suben y pasan a ser sector público administrativo, ¿vale? Cuidado con estos dos, no creo que lo pregunten, pero simplemente tenemos que tener cuidado con estas dos, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, ¿vale? Que pueden estar tanto en una como en otro, a un lado o al otro, ¿vale? De esta línea, que es la importante. Y eso. Vale, como te decía, ¿para qué sirve toda esta clasificación? Te lo enuncié antes. Sirve para establecer de forma taxativa y de forma clara e inequívoca quiénes y cómo insertan sus presupuestos en los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Y lo que te decía, el sector público administrativo, estos que están de la raya para arriba, que vimos en la Administración General del Estado, estos organismos y universidades públicas no transferidas, entidades gestoras, todo lo de la seguridad social y los organismos autónomos, todos estos es lo que podemos considerar 100% público, 100% administración pública, ¿vale? Tienen gasto limitativo y una norma presupuestaria mucho más estricta. Los otros, todos los demás, tienen gastos estimativos, como los ingresos, en ambos casos los ingresos ya lo dijimos, y una norma presupuestaria más laxa, ¿vale? Tienen como más maniobrabilidad, por decirlo así. Y tienes que tener muy en cuenta, tienes que tener muy claro que nosotros siempre vamos a estudiar, a partir de ahora nos vamos a centrar el 99% de lo que estudiamos en gestión, en todo el bloque, en verdad, es sobre el sector público administrativo, ¿vale? Cuando vamos a hablar luego de la clasificación en los estados de gasto y demás, hablamos del sector público administrativo. Ten cuidado con eso, ¿vale? Con respecto a los demás, decir que elaboran presupuestos de explotación y de capital que estarán constituidos por una previsión de las cuentas de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Es decir, es como una empresa, en realidad. Tienen una naturaleza, lo que venimos diciendo, más de corte empresarial. Pero lo importante para nosotros es lo otro, ¿vale? Son los otros, los del sector público administrativo. Bueno, pues comentado el sector público estatal, que es el ámbito subjetivo de la Ley General Presupuestaria, pasamos a la estructura del presupuesto. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto, hay que tener, antes de empezar a hablar de la estructura en concreto, tenemos que fijar una cosa, tenemos que fijar la vista en algo que es importante, y es que la estructura de los presupuestos, tal y como la vamos a estudiar, se establece por las respectivas órdenes que ya vimos en el tema anterior del Ministerio de Hacienda, que dictan las normas que deben seguir todos estos órganos que vimos aquí para establecerlo, para elaborar los presupuestos, ¿vale? Esas órdenes del Ministerio son las que fijan la pauta para esta estructura que vamos a ver ahora. Pero, por suerte para nosotros, podemos darla por constante en el sentido de que en lo que nosotros vamos a estudiar, en las divisiones que vamos a ver de capítulos, artículos y todo eso que vamos a estudiar a partir de ahora, se ha venido manteniendo, pues eso, constante, no ha variado. Así que, teniendo en cuenta, o sea, vamos a saber, a tener muy claro que se establece en estas órdenes del Ministerio de Hacienda, pero a efectos de estudio es como si hubiera sido constante, ¿vale? Así que no nos tenemos que preocupar porque viene siendo, para lo que atañe a nuestra preparación, siempre la misma. Cambian cosas, obviamente, pero no vamos a llegar a ese nivel de profundidad, con lo cual, pues eso, la damos por fija. La cuestión aquí es que podemos ver la estructura de los presupuestos, un poco para empezar a enfocar el estudio y para ayudar a la memorización. Podemos enfocarlo, podemos verla como la consecuencia lógica de las preguntas más lógicas que cabe hacerse sobre los presupuestos. Es decir, en primer lugar, ¿de qué tratan unos presupuestos? Pues unos presupuestos van de, por un lado, ingresos y por el otro, de gastos, ¿vale? Pues ya tenemos la primera subdivisión, obviamente. Ingresos y gastos. Los estados de ingresos y estados de gastos, ¿vale? Dentro de los ingresos, pues cabe preguntarse, en primer lugar, ¿de quién? ¿No? Que eso nos da la llamada clasificación orgánica de los órganos
digamos, de los que vienen, ¿vale? De qué órganos son los que están ingresando. Y luego, ¿de qué? Es decir, en concepto de qué se ingresa. Ese dinero, ¿en concepto de qué viene? Pues eso nos da la clasificación económica, que ya te adelanto que va a ser la más importante, ¿vale? En gastos es lo mismo, ¿vale? Tenemos quién gasta, en vez de quién ingresa, pues ahora aquí tenemos quién gasta, que de nuevo es clasificación orgánica, ¿vale? En qué, clasificación económica, y aquí en este caso cabe preguntarse algo más en los gastos, que es el para qué, cuál es el objeto de ese gasto, que eso da como consecuencia la clasificación por programas, que si te acuerdas es la consecuencia a su vez del presupuesto por programas, ¿vale? Que es la técnica presupuestaria que vimos en el tema 1. Decirte que lo más importante, y no en vano le vamos a dedicar un vídeo solo a la clasificación de los gastos, ¿vale? Lo más importante son los gastos en el presupuesto, porque en realidad ingresan pocos, pero donde está el problema realmente es en los gastos, en quién gasta, en cómo gasta, etcétera, ¿vale? De hecho, cuando veas los presupuestos vas a darte cuenta que la parte que se dedica en la ley a los ingresos es una parte mínima comparada con la parte que hay de gastos, ¿vale? Porque aparece mucho más desglosado, etcétera. Nosotros aquí obviamente vamos a ver ambas partes, pero que sepas que gastos siempre va a ser más importante y más preguntable, que es también lo reseñable. Vamos pues con el presupuesto de ingresos. Como hemos visto, clasificación orgánica y clasificación económica. Todo esto te aclaro, por si no queda claro, clasificación orgánica ¿de qué? Pues de lo que se ingresa se le va, digamos, como poniendo un sello o se le va... bueno, también ten en cuenta que estos son estimaciones, que esto se hace el año antes, tú estás diciendo en concepto de qué y quién va a ingresar, pero todo esto es una especulación en realidad, ¿vale? Porque se hace el año antes y tú dices, bueno, ¿quiénes creemos que van a ingresar y en concepto de qué? Pues eso se estipula y se marca en los presupuestos. Y se clasifica según estos ejes, orgánica y económica. En la clasificación orgánica no nos vamos a detener, la clasificación orgánica de los ingresos, simplemente decir pues que obviamente todos aquellos que ingresan pues aparecen reflejados según esta lógica que te digo de, entre comillas, especulación, porque se hace el año antes, ¿vale? ¿Quiénes pensamos, quiénes estimamos que van a ingresar? Que aparecen en los presupuestos con las cuantías y demás. Lo importante aquí es la clasificación económica, como ya te adelanté. Clasificación económica, ¿vale? Esto que ves aquí hay que sabérselo. Esta clasificación te la tienes que saber. La buena noticia es que cuando la veamos luego en contraposición con la de gastos, vamos a poder establecer relaciones y va a ser más sobrellevable, ¿vale? Y no es difícil. O sea, esto hay que trabajarlo, pero no es difícil. Y lo más importante, es rentable en cuanto a tiempo de estudio, porque esto, si bien no tanto la de ingresos, la de gastos te la tienes que saber porque directa o indirectamente en el examen te la van a preguntar, me juego lo que sea, ¿vale? Así que no nos queda más remedio. Vamos a hacer un poco un repaso para que tengas una idea de conjunto y en la medida de lo posible voy a intentar ayudarte a tener claras las cosas más importantes para que luego cuando te pongas a memorizarlo o a trabajarlo te resulte más fácil, ¿vale? ¿En qué se divide en la clasificación económica? Primero tenemos que tener en cuenta que están las llamadas operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras, ¿vale? Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Bueno, también decir que son en total 9 capítulos, ¿vale? Ya veremos también luego, en gastos nos vamos a parar más, vamos a ver lo de los capítulos económicos, los artículos y todo eso, pero me interesa más que lo veamos en gastos, que es lo más preguntable. Capítulo 1, estamos en operaciones corrientes. Ya te adelanto que la diferencia entre operaciones corrientes y operaciones de capital, tenemos que empezar a verlo así, es que son como, por decirlo de alguna manera, operaciones corrientes frente a operaciones de capital son lo fugaz, ¿vale? Para que empecemos a sentar un poco las ideas.
es lo fugaz frente a lo permanente, ¿vale? Vamos a empezar a fijar un poco así la cosa. Estamos en ingresos, ¿vale? Pues vamos a ver las distintas formas que tiene de ingresar. Impuestos directos, capítulo 1, impuestos directos y cotizaciones sociales. ¿Qué son los impuestos directos y las cotizaciones sociales? Bueno, cotizaciones sociales creo que no hace falta que te explique lo que son, ¿no? Los impuestos directos son aquellos en los que tú pagas, o que el que paga el impuesto paga directamente el impuesto, ¿vale? Se parece una perogrullada, pero bueno, también se ve más fácil cuando se vea con los indirectos, con los que vienen luego. Y es la consecuencia de la mera posesión de un patrimonio o la obtención de renta, ¿vale? Es decir, tú por tener un dinero, por tener un capital, por tener una casa, pues tú pagas el IBI, por la obtención de tu salario, pues pagas el IRPF, pagas sociedades, si tienes una empresa, si eres autónomo, todo eso, ¿vale? Son impuestos directos, ¿vale? Los impuestos indirectos se dan como consecuencia de la circulación de bienes o gastos de la renta. Es decir, cuando tú compras algo y básicamente eso, cuando se mueve la renta entre personas o entre compradores, vendedores y demás. Y se paga junto al hecho imponible, es decir, tú estás comprando gasolina, pues el impuesto de hidrocarburos, pues eso es un impuesto indirecto, ¿vale? No pagas el impuesto sin más, sino que el impuesto es un añadido de aquello que estás comprando o lo que sea, ¿vale? Se ve la diferencia, creo que en verdad es que tampoco tiene mucho sentido que nos volvamos muy locos con esto porque es eso. Detalle importante, en ambos casos no hay contraprestación, ¿vale? Es decir, tú estás pagando el impuesto a cambio, entre comillas, de nada. Luego ese dinero obviamente se destina a cosas y demás pues, para lo que sea, ¿no? Pero no pagas ese impuesto a cambio de algo, ¿vale? Cosa que sí pasa con, por ejemplo, las tasas o los precios públicos, que ya nos pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 es de alguna manera una especie de cajón desastre, ¿vale? O sea, en el sentido de que todo aquello, de hecho lo ponen, dice, otros ingresos de naturaleza tributaria no incluidos en capítulos anteriores, es decir, todos aquellos tributos que no forman parte ni que no son ni directos ni indirectos, pasan a tasas, precios públicos y otros ingresos. Detalles, por ejemplo, diferencia entre tasa y precio público. Una tasa es lo que tú vas a hacer cuando pagues tu derecho a examen y un precio público es lo que tú haces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en un polideportivo, cuando te matriculas o algo así, es un servicio que lo puedes... La diferencia está en que la tasa solamente te lo da, el servicio te lo da la administración, tú no puedes pagar esa tasa para que te examine una empresa, en cambio un precio público sí, un precio público pues puedes ir a un polideportivo público o puedes ir a uno privado, pero vamos, esto a este nivel no creo que lleguen en el examen, simplemente para que te vayas haciendo una idea de lo variopinto que es el capítulo 3, ¿vale? De tasas, precios públicos y otros ingresos. También se incluyen aquí las multas y los recargos, ¿vale? Los recargos, podría darse la circunstancia de que tú tuvieses que pagar el IVA, ¿no? Y que llegas tarde, llegas tarde por lo que sea, y tienes que pagar un recargo. Pues tendrías que pagar el IVA que va a capítulo 2, ¿vale? Bueno, el Estado ingresaría el impuesto del IVA en capítulo 2 y el recargo en capítulo 3, ¿vale? Y luego las multas, por supuesto, las multas, no hace falta tampoco que te explique qué es una multa. Vale, llegamos ya, capítulo 4, transferencias corrientes, y este lo vamos a estudiar, lo vamos a ver siempre, y esto es algo que pasa luego en gastos, ¿vale? Que es la cosa buena que tiene. Hay muchos aspectos de la clasificación económica que se repiten, ¿vale? Que son extrapolables en algún sentido con lo que vamos a ver luego en gastos. Transferencias corrientes lo vamos a estudiar siempre junto, capítulo 4 con capítulo 7, transferencias de capital. Y esto es muy sencillo. ¿Cuál es de qué van? Bueno, para empezar, ¿qué son las transferencias? Transferencia es cuando, por ejemplo, una administración, uno de los entes que vimos arriba, le pasa dinero a otro, ¿vale? Sin ningún tipo a cambio de, entre comillas, de nada, ¿vale? Puede estar condicionado, en el sentido de que te lo paso para que hagas tal cosa, eso generalmente sí,
pero no te lo paso para que tú me des otra cosa, porque si no sería te estoy comprando algo, ¿vale? Básicamente lo más fácil de ver es las subvenciones. Las subvenciones, pues es eso, te da un dinero, o la Unión Europea, por ejemplo, que es el ejemplo que te he puesto aquí, que es el más sencillo, el más esclarecedor, para que tú hagas algo. Pero tú no tienes que darle ese algo a la Unión Europea. La Unión Europea no te está comprando, te está subvencionando, te está haciendo una transferencia de dinero para que tú hagas algo. ¿Cuál es la historia aquí? Que lo que determina que sean transferencias corrientes o transferencias de capital tiene que ver en qué se dedique el dinero. O sea, a qué se destina el dinero. Y vamos a retomar lo que te dije antes. Lo que te dije antes cuando intenté establecer la diferencia entre operaciones corrientes y de capital. Y aquí aflora esta cosa. Y es que las transferencias corrientes, el dinero se va a tener que destinar a operaciones corrientes, ¿vale? Es decir, se va a tener que destinar a capítulos de la parte corriente. Es decir, cosas fungibles, cosas que se gastan, que se consumen, ¿vale? Todo se gasta en la vida, obviamente, pero vamos a entender el matiz. En cambio, las transferencias de capital van a ser para inversiones, para todo aquello que sea inventariable, para todo aquello que, entre comillas, sea perdurable, ¿vale? El ejemplo que tenemos aquí, una subvención de la Unión Europea para adquirir energía eléctrica, algo que se va consumiendo, que es de un gasto que es cíclico, que tienes que ir pagándolo mes a mes, etcétera, pues es una transferencia corriente, ¿vale? Y una transferencia de capital, una transferencia para que se invierta en algo permanente, es una subvención de la Unión Europea que recibe el Estado, por ejemplo, destinada, que la Unión Europea le dice, vale, sí, pero esto te lo tienes que gastar para construir molinos de viento, ¿vale? Por decir algo, podría ser construir carreteras, hospitales o lo que sea. Y ya está, y tenemos que ver siempre capítulo 4 con capítulo 7 porque va así la cosa. Y siempre tener en cuenta ese matiz que es un poco diferenciador del resto de cosas, que según el cual lo que determina que sea una cosa u otra no está en de dónde viene, sino en a dónde va, en qué se va a gastar ese dinero, ¿vale? Si bien una multa, por ejemplo, lo que dice que sea una multa es, pues eso, que alguien ha hecho algo y se le pone una multa, en este caso es transferencias corrientes o de capital, en qué va a gastarse el dinero que se transfiere, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, ingresos patrimoniales, capítulo 5, último de las operaciones corrientes, ¿vale? ¿Qué son los ingresos patrimoniales? Pues estos son las rentas de toda la vida. O sea, esto es la renta que puede tener una persona. Piensa en un rentista, o sea, el típico rentista que vive de sus propiedades y demás. ¿De qué vive? Pues vive de sus pisos, vive del dinero que tiene en el banco, que le va dando un dinero, etcétera. Pues imagínate eso, pero en el Estado. Tan sencillo como eso. Tener cuidado con esto, sobre todo el dinero en el banco, porque muchas veces se puede confundir con cosas de las operaciones financieras, ¿vale? De los capítulos 8, sobre todo 8, claro, porque son ingresos. Pero nada, es eso, ¿sabes? O sea, tú tienes un patrimonio, tienes un edificio, si el Estado alquila un edificio, que puede ser perfectamente posible, pues esos ingresos son ingresos patrimoniales, ¿vale? Tan sencillo como eso. Una salvedad que tenemos que tener en cuenta es que aquí nunca entrarían cuando el Estado vende, es decir, cuando el Estado se deshace de un patrimonio. Cuando pasa eso, ya nos vamos a capítulo 6. Y si te das cuenta, se mantiene lo que te decía. Esa diferencia, ¿ves cómo se pasa de una dimensión a otra? De la dimensión de lo cíclico, lo más, digamos... Sí, lo cíclico, lo más caduco, por decirlo así, lo que va pasando cada mes, de mes a mes, a lo más permanente. Si en lugar de ser ingresos por un alquiler de un edificio, ese edificio lo vendes, eso ya es como más serio, más definitivo, y ya pasamos a operaciones de capital.
y sería enajenaciones de inversiones reales. Es decir, inversiones reales son, pues eso, un edificio, algo que tenga el Estado, algo, un bien raíz, algo así, ¿no? Y enajenación, no volverse loco, que también, sino enajenar es vender, ¿vale? Tan sencillo como eso. Desafectar un bien público, el Estado tiene, lo más fácil es eso, son bienes inmuebles, los vende y no se quedan en operaciones corrientes, no son ingresos de operaciones corrientes, sino que son de capital. La lógica de esto es que, como luego vas a ver, la ley pone muchas trabas a que se pueda mover dinero de operaciones de capital, de los capítulos 6 y 7, a operaciones corrientes. De tal manera que los que estén en el Ejecutivo no puedan decir, bueno, necesitamos dinero, ¿qué hacemos? Pues vamos a vender en los edificios, vamos a vender todo lo que tenemos para conseguir dinero, para conseguir liquidez, pero claro, eso a largo plazo sería devastación, ¿no? Sería lo peor. Pues para evitar eso, se diferencia entre el capítulo 5, ingresos patrimoniales, y enajenaciones de inversiones reales, ¿vale? Que básicamente es eso, desafectar un bien público, ¿vale? Transferencias de capital, ya lo hemos visto, que son los recursos que se transfieren, que recibe el Estado para invertirlos, ¿vale? Para invertirlos en cosas más permanentes, tipo, pues es un edificio, puentes, carreteras, etc. Y bueno, llegamos a operaciones financieras. Esto, aquí quizá, esto puede ser lo más escurridizo, ¿vale? De toda la clasificación económica. Un breve repaso. Hemos dicho que son 9 capítulos, ¿vale? Hasta el 5, operaciones corrientes. 6 y 7, operaciones de capital. Viendo que 4 y 7 van entre comillas en paralelo. Y 8 y 9, activos y pasivos financieros. Operaciones financieras, ¿vale? ¿Cómo tenemos que entender esto? Bueno, la clave aquí... Perdón. La clave aquí... hemos visto antes que operaciones corrientes y de capital es como la dualidad entre lo caduco, lo cíclico y lo permanente, ¿vale? Digo esto no viene en ningún lado, esto lo estoy diciendo yo para un poco entendernos o para intentar ayudarte a asimilar estas diferencias, ¿vale? O que te hagas un mapa así general. Ahora, operaciones financieras va aparte, ¿vale? Va aparte en el sentido lógico, que no tiene nada que ver con esta lógica que venimos diciendo. Esto tiene más que ver, tenemos que entender operaciones financieras partiendo de la base de que lo importante aquí no es lo que se da en el momento. Es decir, no es lo importante si se está ingresando o se está gastando dinero. Lo importante aquí es lo que se genera, o sea, o lo que es potencialmente, lo que da como consecuencia, sobre todo, o más concretamente, si genera una obligación o un derecho, sobre todo si genera una obligación. Es decir, los activos y pasivos financieros son productos que circulan, que se mueven, que cambian, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos y ya verás que no es nada complicado. Simplemente hay que tener mucho cuidado y sobre todo estudiarlo siempre en contraposición, porque siempre lo que pasa en un sitio es lo contrario en el otro, ¿vale? Lo que es un activo de un sitio luego va a ser un pasivo y, en fin, pero lo vamos a ver en concreto y ya verás que en verdad es una chorrada. Activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? Lo más ejemplos claros. Obviamente estamos en ingresos, ¿vale? Puede haber ingresos de activo, ingresos de pasivo. Es decir, puede haber ingresos que no te generen una obligación o directamente que te generen un derecho, ¿no? Bueno, en verdad los ingresos de activos simplemente no te generan ninguna obligación, ¿vale? Pero puede haber ingresos de pasivo, que es lo que vamos a ver luego, que te generan una obligación. Lo vamos a ver con ejemplos y ya verás. Enajenación de activos financieros. Es decir, un activo financiero son acciones, por ejemplo. Tú tienes acciones, las vendes, recibes un dinero y te quedas tan pancho. No adquieres ninguna obligación. Con lo cual, estás vendiendo un activo financiero, pues eso es un ingreso de activo. Sin más, no tiene más. Tú, Estado,
habías concedido un préstamo y aquel al que le concediste el préstamo te devuelve el dinero. Te han devuelto un dinero, tú tenías un activo en el sentido de que tenías el derecho a que te devolviesen ese dinero, te lo han devuelto, pues ya está. Y esto es lo mismo con depósitos y fianzas. O sea, tú habías depositado una fianza o habías puesto un dinero, lo recuperas, pues es un ingreso de activo, ¿vale? En su momento, obviamente, tanto un préstamo como un depósito o una fianza fueron gastos. Pasa que esto no me quiero tampoco, no quiero liarte, pero en su momento, obviamente, eso fueron gastos de activo, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver luego. Y lo vamos a ver también en contraposición. Por eso quiero dedicar un vídeo solo a la clasificación económica de los gastos, porque quiero también luego recapitularemos todo esto y lo veremos juntos. Y ya verás que en verdad ya te digo que es muy sencillo. Así que ingresos de activo son aquellos que no te generan una obligación, ¿vale? Vendes una acción, recuperas un dinero que habías prestado, te quedas igual, te quedas bien, entre comillas. ¿Qué son los ingresos de pasivo? Pues si tu Estado emites deuda pública, ¿vale? Tú estás recibiendo dinero, pero al mismo tiempo, junto con ese dinero, estás recibiendo la obligación de devolverlo, ¿vale? Y lo mismo, si te das cuenta, es lo inverso de los depósitos y fianzas que recibes. O sea, si alguien te da a ti una fianza, obviamente tú estás recibiendo un dinero. Eso es un ingreso. En rigor es un ingreso. Pero también es una obligación. Por eso es un ingreso de pasivo, ¿vale? Esto no tiene más. Es que realmente a partir de ahora podría darle vueltas, pero es que es esto que te he dicho. Si algo te resulta un poco enrevesado o complejo, que espero que no, simplemente tienes que pararte un poco a pensarlo, ¿vale? Pero son cosas que no hay más. Es que no hay más que esto. Ahora, luego tienes que tener mucho cuidado con las palabras. Cuando lo vayas estudiando, tienes que tener cuidado con, por ejemplo, luego veremos la palabra amortización, que es cuando tienes una deuda, cuando te deshaces de esa deuda. Tienes que tener cuidado con las palabras porque te intentarán a veces liar cuando dicen enajenación, que sepas que enajenación es venta, que tengas en cuenta que, por un lado, son los ingresos patrimoniales, que si tú tienes un dinero en el banco, el dinero que te renta ese banco son ingresos patrimoniales. Estamos en operaciones corrientes. Y no te creas que eso es algo financiero, posiblemente porque esté en un banco, ¿vale? Porque con eso a veces han jugado en los exámenes. Tienes que tener claros los conceptos y las ideas de fondo. Y, por supuesto, estas listas, trabajarlas y sabértelas. Que tú te pongas y digas, capítulo 1, impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos, y que esto te lo tienes que saber. Aquí no hay... esto es ineludible, ¿vale? Y nada, voy a dejarlo ya, que esto ya se me está haciendo un poquitín largo. Que nada, espero que te sirva y nos vemos en el siguiente. Chao.